Y esto frente también al tema prioritario ahora para el gobierno de los Estados Unidos, que es Venezuela. Fíjese que usted en Norte de Santander tuvo 77% de votación, fue el lugar donde más Sí. votación tuvo y es donde están sintiendo el efecto realmente y la crisis humanitaria de la debacle de la democracia y de la dictadura en Venezuela. Entonces, ¿cómo piensa usted tejer esas relaciones con Estados Unidos, pero sin que esto también se vuelva todavía un conflicto peor con con Maduro? Nosotros no estamos en una actitud belicista ni militarista frente a Venezuela. La actitud nuestra es una actitud de respeto a la democracia. Colombia es un país signatario de la Carta Democrática, Colombia es un país que hace parte del Estatuto de Roma y por ende respeta y acata la Corte Penal Internacional. Dicho eso, lo que está ocurriendo en Venezuela es gravísimo, porque hay una dictadura y nosotros no podemos aceptar esas elecciones recientes, que son un mecanismo de democracia maquillada para perpetuar la dictadura, oprobiosa por demás, que ha acabado con todas las libertades. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en esa línea y contribuir con otros países de América Latina a denunciar y acorralar diplomáticamente esa dictadura para que se den unas elecciones libres. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo me voy a sentar con mis homólogos en el continente y decir, hombre, los que estamos en UNASUR, vayámonos de UNASUR. Si estamos realmente defendiendo la democracia, porque UNASUR ha sido un organismo permisivo con esa dictadura, y fortalezcamos el sistema interamericano. Dos, hay que... ¿Y por qué no fortalecer UNASUR para defender la democracia? Es que UNASUR tiene un problema en su propia esencia. Es que UNASUR fue creada por el régimen de Hugo Chávez para proteger todo lo que iba a ser su escalada para aniquilar los poderes en Venezuela. Y lo hizo además para fracturar el sistema interamericano. Y hoy, si todos estamos compartiendo esa vocación por la democracia, fortalezcamos el sistema interamericano. ¿Usted va a liderar que desaparezca UNASUR como organismo? Es que yo creo que UNASUR, el resultado de UNASUR es un resultado trágico, porque terminó siendo el gran validador de la peor dictadura que haya visto Sudamérica en años. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser coherentes, pero además es muy importante que los países y los jefes de Estado que hacemos parte del Estatuto de Roma, también le insistamos a la Corte qué ha pasado con las investigaciones al dictador. Usted como senador reunió un grupo de colegas de diferentes países y entablaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Ahora, con varios presidentes que aceptan que lo que pasa en Venezuela es una dictadura, que es un régimen dictatorial, piensan hacer lo mismo, es decir, asumir que un presidente en ejercicio sea el que ponga la denuncia, interponga la denuncia ante la Corte Penal Internacional para que tenga de esa manera mucha más celeridad un proceso en contra del régimen de Venezuela. Ese tiene que ser un esfuerzo conjunto y tiene que ser un esfuerzo que además le dé un gran mensaje a América Latina y al mundo. ¿Por qué? Porque es que en Venezuela no hay independencia de poderes. Es decir, ahí no hay complementariedad ni suplementariedad por parte de la Corte Penal Internacional. La Corte tiene que actuar de facto porque el dictador asumió todos los poderes. Además, es un país signatario del Estatuto de Roma. Entonces, ojalá esas investigaciones las aceleren. Nosotros logramos con nuestra denuncia que se abriera la observancia preliminar, pero yo espero que con otros jefes de Estado podamos lograr que la investigación se acelere, que también es una forma de arrinconar diplomáticamente la dictadura para que haya una transición hacia elecciones libres. Y eso además viene respaldado por el secretario general de la OEA. Luis Almagro viene conformando un grupo de alto nivel de juristas desde hace más de un año para presentar ese caso ante la Corte Penal Internacional. Pero y que lo presente un organismo, lo presente un presidente, también hay diferencias, ¿no? Hay que hacerlo todos juntos. Tenemos que hacerlo. Los que defendemos la democracia, los países que defendemos la democracia y que no queremos además que esa dictadura se perpetúe, entre otras cosas, porque el éxodo hacia Colombia no va a parar hasta que esa dictadura no termine. Y eso es una realidad que la tenemos que asumir. Y además tenemos que buscar un fondo de asistencia humanitaria en la frontera y también tenemos que hacer un programa de normalización migratoria y buscar un estatus de protección temporal entre varios países de América Latina para que no sea Colombia el único que absorba el flujo migratorio, diciendo además que vamos a recibir siempre con cariño y con afecto a los hermanos venezolanos que están huyendo de semejante tragedia. Lo veo liderando también a nivel regional. ¿Usted se va a perfilar como un líder regional en todos estos temas? Claudia, yo en eso obro con humildad. Lo que quiero es ser coherente y lo que quiero es plantearle ese tipo de discusiones y iniciativas
a los homólogos de otros países. Y yo siento que hay un genuino interés, por ejemplo, del presidente Vizcarra, del presidente Piñera, del presidente Macri, de abordar estos temas. Y celebro que así se haga. Y ojalá seamos casi que todos los países que queremos la defensa de la Carta Democrática Interamericana. Quiero ahora tocar el tema interno de la JEP, porque muchos de sus votantes están esperanzados en que haya justicia realmente para las víctimas después de los acuerdos de La Habana entre las FARC y el presidente Santos. La JEP tiene varias polémicas ahora. Una de esas polémicas es la suspensión por parte del Tribunal del proceso de extradición de Jesús Santrich, y hoy la polémica es porque la ley de procedimiento, el estudio en el Congreso, pues no ha prosperado porque el Centro Democrático, su partido, pues dice que es mejor esperar más adelante, cuando se está requiriendo precisamente y con urgencia que haya un procedimiento para que la JEP no se siga autorregulando. ¿Cómo lo ve usted y cuál es su mensaje a la bancada en este momento? Ahí hay un vacío, sí. Ahí hay un vacío, pero yo quiero decir una cosa que es todavía más grave. No es porque nosotros, digamos, en el Congreso simplemente posterguen. Es que no es una postergación caprichosa, no es una postergación para hacer daño ni para enmochilar. Aquí lo que ocurre es que la ley estatutaria de la JEP está en conocimiento de la Corte Constitucional. Y según el artículo 152 de la Constitución, la Corte debe pronunciarse y darle validez para que esa ley exista. Entonces, hoy en el Congreso se está reglamentando una ley estatutaria que no existe y que puede traer un vicio de forma tremendo. Y es muy importante que la Corte dé unas orientaciones sobre esa reglamentación, entre otras cosas, porque el año pasado la propia Corte Constitucional dijo en una de sus sentencias que la proporcionalidad es un elemento central de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y esa proporcionalidad no han precisado cómo debe ser, y esa precisión se tiene que ver reflejada en la ley estatutaria y también en la reglamentación. Entonces aquí lo que se trata es, primero, de no avanzar en algo que a mi modo de ver genera un vicio de forma, pero lo otro es que nos demos la posibilidad con el nuevo Congreso de presentar ese gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas de cómo va la JEP de verdad a garantizar que haya reparación, que haya justicia proporcional y que tengamos la verdad como un elemento definitorio, sin que decir la verdad excluya la aceptación de responsabilidades, que es algo que eso genera que siga todavía empantanado el tema de Santrich, porque incluso los ponentes que han sacado adelante la estatutaria de la JEP y ahora esta del procedimiento de la JEP, pues han hecho modificaciones que han sido claves incluso para quitar ese patente de corso con el que quedan las FARC de seguir delinquiendo. Y mira que en el artículo 53, si quiere lo vemos, era muy claro que sea que la sección de revisión de la JEP podrá decretar y practicar únicamente las pruebas que sean estrictamente necesarias y pertinentes para establecer la fecha de la comisión de la conducta, hablando del caso de Santrich, o sea, o aplicada ese caso, y en ningún caso la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien fue solicitado en extradición. Eso no es bueno descentrarlo ya para que se pueda desempantanar el caso de Santrich y de su extradición, por ejemplo. Si uno lo fuera a mirar solamente por la extradición, sí, yo le diría que sí. Pero es que aquí no es solamente la extradición, aquí es todo el paquete completo. Mire, por ejemplo, lo que pasaba con los acuerdos. Los acuerdos decían, los que digan la verdad no van a tener pena carcelaria, penitenciaria o semejante. Y después, en la reglamentación o en la primera ley, dijeron algo que me parece a mí peligrosísimo, y es, decir la verdad no significa aceptar responsabilidades. Entonces, alguien se presenta, dice toda la verdad, por decir la verdad no tiene ninguna sanción proporcional y fuera de eso no tiene que aceptar responsabilidades. Me parece que eso puede tener unos elementos graves de impunidad, que como la Corte habló de proporcionalidad, sí es muy relevante que la Corte le diga hoy al pueblo colombiano, referente a la ley estatutaria, primero, si está de acuerdo con ella como está. Y si no está de acuerdo, ¿cuáles son las observaciones que le va a hacer al Congreso para que en la reglamentación las precise en aras de garantizar esos principios de verdad, justicia, reparación y no repetición? Es decir que, digamos, las modificaciones clave para que las víctimas de las FARC y las víctimas de la violencia tengan verdadera reparación, usted las está pensando en impulsar en esta ley de procedimiento. Es una oportunidad también, Claudia. Es una oportunidad, primero, para que la proporcionalidad se defina.
Pero usted lo piensa hacer, o sea, impulsarlo en la discusión de esta ley. Es que me parece que eso es algo que puede unir. Si el Congreso, y sobre todo el Congreso nuevo, y también el gobierno, llegan a un acuerdo de decir, bueno, aquí tenemos ya una justicia transicional. ¿Cómo garantizamos que esa justicia transicional realmente le dé la verdad, le dé la reparación moral, material y económica a las víctimas y le dé unos elementos de proporcionalidad en la justicia? Por ejemplo, ¿qué he dicho yo? Yo dije, si hay personas, primero, en la campaña del plebiscito siempre se dijo que nunca llegarían al Congreso personas que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad sin presentarse, sin cumplir las penas, sin reparar y sin decir la verdad. Y ahí llegaron. Entonces, como ya están ahí, y ahí tenemos un problema fuerte de vacío, lo que hay que precisar es que si a alguna de esas personas se les reitera y se les valida la condena por esos delitos, esas personas no pueden tener compatibilidad entre seguir ejerciendo una representación política y el cumplimiento de esas penas, porque entonces estarían revictimizando a las víctimas. Ahí tendrían que salir. Y claro, se buscará un reemplazo de una persona que era del mismo partido, pero que no tenga ninguna deuda por crímenes de lesa humanidad. Y frente a posibilidad de representación política o curules para las víctimas directas. Ese ha sido un planteamiento desde hace mucho tiempo y yo creo que vamos a presentar ese proyecto al Congreso. Es que es muy importante que las víctimas estén allí, entre otras cosas porque las víctimas deben ser garantes, supervisoras, escrutadoras de que el proceso realmente responda a ellos, porque siempre se dijo internacionalmente que las víctimas estaban en el centro del proceso. Y la verdad es que por donde uno camina a los lugares de Colombia ve es una reiterada frustración. Yo quiero ser el presidente que trabaje por esas víctimas, yo quiero ser el presidente que les garantice a ellos una satisfacción de que fueron reparadas y además garantizar que la verdad también implica aceptación de responsabilidades. ¿Usted se va a reunir con las FARC, con Timochenko? ¿Ellos le pidieron cita antes, después de la posesión? ¿Qué piensa hacer frente a esa invitación? Ellos han dicho a través de los medios que quieren una reunión y yo he respondido, yo no tengo problema en reunirme con ningún partido político una vez asuma la presidencia de la República, para que tengamos un diálogo franco. Y el diálogo que yo voy a plantear es sobre las preocupaciones que tengo. Primero, no podemos ir retroactivamente sobre el narcotráfico, porque los beneficios penales que ya tuvieron desafortunadamente no se pueden desmontar. Entonces, reconociendo eso, debemos decir, entonces pongámonos de acuerdo, que de aquí en adelante y de una vez por todas, por el bien del país, el narcotráfico no va a ser un delito, con eso el delito político y por ende amnistiable. Digamos también que cuando vamos a abordar la sustitución y la erradicación, debe ser obligatoria. Eso no quiere decir represivo, es obligatorio y nosotros vamos a llevar también desarrollo alternativo, pero esa tiene que ser la pauta. Frente a las armas y dineros escondidos se debe hacer algo. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad y quién responde por eso? Y yo insisto en una cosa, Claudio. Las FARC hace año y medio firmaron un acuerdo. Dijeron en el acuerdo que iban a ayudar a desmontar el narcotráfico. Ayudaría mucho que como organización le entreguen al país toda la información de los laboratorios, de las rutas, de quienes les entregaban los precursores químicos, todo, porque eso lo necesitamos en este momento para enfrentar esa situación alarmante de narcotráfico. Y por último, estos aspectos que hemos tocado de la JEP no son ni venganza ni retaliaciones, lo que buscan es que las víctimas sientan que les dijeron la verdad, que esa verdad también trajo consigo aceptación de responsabilidades, que las repararon económica, moral y materialmente, y que además de todo eso se sienten resarcidas por una justicia proporcional. Bueno, labor titánica la que tiene usted, tiene 48 días para terminar de hacer el empalme, de plantear su gabinete, cómo va esas ideas de composición de gabinete llena de mujeres y de renovación como usted ha prometido. Pues yo quiero un gabinete... ¿Qué tipo de mujeres? ¿Cómo son esas mujeres que usted se imagina en el gabinete? Como por ejemplo... Mujeres, digo yo, templadas, bien formadas. Yo quiero un gabinete no solamente de personas técnicas, sino de personas que combinen el conocimiento técnico con el amor por el pueblo colombiano, por la paciencia, con la capacidad de buscar opciones y soluciones, con mucha capacidad de diálogo y presencia en el territorio, y vamos a hacer ese esfuerzo, estamos avanzando en eso. Ahí, en este ¿Y lo momento, están presionando mucho dentro del partido para que nombre personas? Yo debo decir una cosa con mucha tranquilidad, ni con mi partido ni con ninguna de las fuerzas que nos apoyó
tuvimos ningún tipo de acuerdo burocrático o clientelar. Yo quiero buscar un gabinete que idealmente pueda durar los 4 años, para no estar viendo esos ministros chispita mariposa que hemos visto en el pasado. Yo quiero un gabinete que muestre la diversidad del territorio, que las regiones se vean representadas, que tengamos esa participación importante de la mujer y también que haya una combinación entre una presencia sustancial de nuevas generaciones con personas que tengan bagaje. Esperaremos cómo nos sorprende, señor presidente electo de Colombia, Iván Duque. Gracias. Claudia, muchísimas gracias. Por Un esta placer estar conversación. acá. Disfruté muchísimo. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com y también en Twitter, @NTN24, @SegurizatyNTN24, @LaNocheNTN24. Seguiremos encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia.